La inteligencia es una de las cualidades más valoradas por las sociedades. Por eso los que la tienen en alto grado a menudo son considerados genios. A lo largo de la historia existieron muchos hombres y también muchas mujeres, cuyas mentes brillantes han dejado un gran impacto en la humanidad. Desde los grandes filósofos de la antigüedad hasta los innovadores científicos modernos, estas grandes mentes fueron impulsoras de cambios y avances fundamentales para la sociedad. Según el resultado de las encuestas que hicimos en nuestra comunidad, este es el top 25 de grandes genios de la historia. Número 25. Johann Wolfgang von Goethe, escritor alemán, nacido el 28 de agosto de 1749, autor de la obra de teatro Fausto, así como de numerosos poemas, ensayos y novelas. Goethe fue una de las figuras claves del romanticismo y sigue siendo uno de los autores alemanes más leídos. Es feliz, sea rey o campesino, el que encuentra paz en su hogar. Durante el 1765 ingresa a la Universidad de Leipzig para estudiar Derecho. Comienza sus prácticas de abogacía en Wetzlar, donde participa de la redacción del manifiesto fundador del movimiento de Sturm und Drang, Tempestad e ímpetu, preludio del romanticismo en Alemania. La libertad como la vida, solo la merece quien sabe conquistarla todos los días. Su obra más conocida, el Fausto, fue retocada durante 17 años, desde 1772 hasta 1790. Número 24. Johann Sebastian Bach, compositor barroco alemán. Cualquiera que trabaje tan duro como yo puede lograr los mismos resultados. Compositor y organista alemán del barroco tardío, autor de muchas obras de música religiosa, incluyendo música para el servicio litúrgico, oratorios, cantatas y motetes. También compuso música secular, como conciertos para violín, suites de baile y obras didácticas para instrumentos de teclado. Bach fue un virtuoso organista y un experto en el diseño y construcción de instrumentos de teclado. Algunas de sus obras son de las piezas más conocidas y representativas de la música barroca. En 1717 fue nombrado Concertmeister en la corte de Anhalt-Köthen. Su obra se compone de más de 1000 piezas y tuvo una profunda influencia en el desarrollo de la música occidental, tanto en términos de forma como de armonía. Número 23. Immanuel Kant, filósofo alemán. La felicidad no es un ideal de la razón, sino de la imaginación. Immanuel Kant fue un filósofo alemán del siglo XVIII, cuyo trabajo fue fundamental para el desarrollo de la filosofía moderna. Kant propuso una crítica a la razón pura, en la que argumentaba que el entendimiento humano está limitado a la experiencia, que el conocimiento verdadero es aquel que se basa en la experiencia. Esta idea se conoce como el criticismo kantiano. Kant también desarrolló la teoría de la ilusión trascendental, que es la idea de que el hombre tiene una tendencia a percibir el mundo de una manera distorsionada. Kant creía que la única manera de llegar a un verdadero conocimiento era a través de la razón, y que la religión y la metafísica eran meras ilusiones. Kant era hipocondríaco, de complexión enfermiza, delgado, pequeño y con el pecho hundido. Era un hipocondríaco, hasta el punto de estar al día de todas las novedades médicas para saber si sufría alguna enfermedad mental. Número 22. Benjamin Franklin, político y científico estadounidense. Bien hecho es mejor que bien dicho. Inventor, estadista, diplomático, entre otras cosas. Conocido por su papel en la Revolución Americana y la fundación de los Estados Unidos. Franklin fue una figura destacada de la Ilustración y ayudó a popularizar el método científico en Estados Unidos. También desempeñó un papel clave en la negociación del Tratado de París, que puso fin a la guerra de independencia de los Estados Unidos. En sus últimos años fue abolicionista. Tuvo 2 esclavos que trabajaron a su servicio como sirvientes domésticos. En su vejez consideró la esclavitud como un sistema vil que iba en contra de los principios de la Revolución Americana. Recapitulando, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, pilar en la historia de dicho país, su influencia fue tan grande que llegaron a describirlo como el único presidente de los Estados Unidos que nunca fue presidente de los Estados Unidos. Se le atribuyen inventos como aletas de natación, la estufa Franklin, el catéter, la silla de biblioteca, la escalera de tijera, el pararrayos, anteojos bifocales, pero jamás patentó ninguno. Número 21. Max Planck, físico alemán. Ninguna carga es tan pesada para un hombre como una sucesión de días felices. Considerado uno de los científicos más importantes en el campo de la física, reconocido por su trabajo sobre la teoría de la mecánica cuántica, que revolucionó nuestra comprensión del comportamiento de la materia y de la energía, descubridor del cuanto de acción, conocido como la constante de Planck, H, en 1900, lo que fundamentó las bases de la teoría cuántica. Era escalador, se mantuvo activo durante toda su vida, haciendo senderismo y escalando montañas. Hasta los 80 años seguía escalando regularmente. Número 20. Johannes Kepler, astrónomo alemán. Los planetas se mueven en eclipses, con el Sol en un foco. Astrónomo, matemático y astrofísico alemán del siglo XVII, reconocido por
sus aportes en la ciencia y por ser uno de los primeros en utilizar el método científico moderno, siendo el primero en proponer leyes matemáticas para describir el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Deseaba ser teólogo, pero ahora me doy cuenta a través de mi esfuerzo que Dios puede ser celebrado también por la astronomía. Kepler nació el 27 de diciembre de 1571 en Württemberg. Además realizó aportes para la óptica y desarrolló un sistema infinitesimal en matemáticas, que fue uno de los antecesores del cálculo. Su obra más conocida es Astronomia Nova, publicada en 1609, en el cual presenta las leyes sobre los planetas. Johannes tenía un hermano llamado Christoph, que tuvo una disputa con una mujer llamada Úrsula Reingold. Esta afirmó que Catarina, la madre de Kepler, la había enfermado con una infusión. Fue encarcelada en agosto de 1620. Kepler dedicó 6 años en su defensa, litigando ante los tribunales. Tras 14 meses fue liberado. Número 19. Voltaire, escritor y filósofo francés. Es difícil liberar a los necios de las cadenas que veneran. Escritor, historiador y filósofo, considerado uno de los pensadores más influyentes de la Ilustración. El trabajo aleja de nosotros 3 grandes males: el aburrimiento, el vicio y la necesidad. Aunque sus ideas impregnan toda la filosofía de la masonería, Voltaire no fue iniciado en ella, sino hasta unos pocos meses antes de su muerte, a título honorífico. Fue en la logia mixta Les Neuf Soeurs, el 7 de abril de 1778. Escribió más de 50 obras de teatro, docenas de tratados sobre ciencia, política y filosofía, varios libros de historia, unas 20.000 cartas y una incalculable cantidad de versos poéticos. Número 18. Tales de Mileto, astrónomo y filósofo griego, considerado uno de los primeros filósofos y matemáticos griegos. A menudo se le consideraba el primer científico, ya que fue el primero en intentar explicar los fenómenos naturales sin recurrir a la mitología o a la religión. Las ideas de Tales fueron posteriormente desarrolladas y ampliadas por otros pensadores, como Anaximandro y Anaxímenes, y sentaron las bases de la filosofía occidental. Está reconocido como uno de los 7 sabios, o sophoi, de la antigüedad. Parece ser que fue el introductor de la geometría en Grecia. Se cree que pudo haber viajado a Egipto para recibir enseñanza directa de los sacerdotes, en donde pudo calcular la altura de una de las pirámides tras dibujar en la arena un círculo con un radio igual a su estatura, y situarse en el centro. Cuando la sombra tocó la circunferencia, es decir, cuando la longitud de la sombra era igual a la de la altura, uno de sus ayudantes midió la sombra de la pirámide, y de esta forma pudieron saber la altura de la misma, ideando el teorema que llevaría su nombre, el teorema de Tales. Además, predijo un eclipse que se produjo en el año 585 a.C., que asombró a sus conciudadanos y le produjo un gran prestigio. Número 17. Ludwig van Beethoven, compositor alemán. Nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo. Fue un virtuoso pianista y compositor alemán del período clásico. Se convirtió en uno de los músicos más respetados y admirados de su época. A pesar de padecer sordera, logró componer algunas de las obras más conocidas de la música clásica, como la Sinfonía número 5 en Do menor, la Sinfonía número 6 en Fa menor y la Sinfonía número 9 en Do menor. La música me llega más fácilmente que las palabras. Con 12 años compuso su primer trabajo, 9 variaciones para piano, escritas en Do menor. A los 21 se mudó a Viena para estudiar con Joseph Haydn. Su vida estuvo marcada con una lucha permanente con la sordera. La novena sinfonía fue compuesta cuando estaba completamente sordo. Además, la novena sinfonía fue la primera sinfonía que incluía partes para cantantes. Número 16. Stephen Hawking, físico teórico británico. La inteligencia es la capacidad para adaptarse al cambio. Famoso por la radiación de Hawking, a mediados de la década del 70, 1970, descubrió que la combinación de las leyes de la mecánica cuántica y de la relatividad general desmentían incluso que agujeros negros fuesen completamente negros, pues emitían una radiación conocida como radiación de Hawking. Desde ese entonces, su coeficiente intelectual era de 160. Durante su adolescencia, Stephen y sus amigos reconstruyeron una computadora con piezas de relojes viejos, centralitas telefónicas y otros artículos reciclados. Desde entonces sus amigos le decían Einstein. En resumen, un físico teórico, cosmólogo, astrofísico y autor británico. Fue diagnosticado en el 63 con esclerosis múltiple, lateral amiotrófica, y en 1965 se le dio un año de vida. Sin embargo, continuó trabajando en física 5 décadas más, una de las mentes más brillantes de su generación. Su trabajo exploró el origen y el destino del universo. Fue galardonado con múltiples premios, entre ellos la medalla Copley, la medalla de oro de la Royal Astronomical Society y el premio fundamental de la física. Número 15. Miguel Ángel, artista italiano. Nació en 1475 en Caprese, cerca de Arezzo, Italia. Artista del Renacimiento italiano, conocido por sus esculturas, pinturas y arquitectura. Desarrolló su labor artística entre Florencia y Roma principalmente. Está considerado uno de los artistas más influyentes de la historia. Se llamaba Michelangelo Buonarroti. Fue aprendiz del pintor Domenico Ghirlandaio y de Bertoldo di Giovanni, taller donde aprendió escultura. Esculpió La Piedad a los 23 años, su primera obra destacada. En el año 1501 empezó a trabajar en el David, una escultura de mármol de
5.17 metros de altura y 5.572 kilos, finalizada en 1504. Pintó el techo de la Capilla Sixtina, que es una de las obras pictóricas más complejas de toda la historia del arte. Fue el primer artista occidental cuya biografía se publicó en vida. Vida de Miguel Ángel fue escrita por su compañero de estudio, Giorgio Vasari. Número 14. Sócrates, filósofo griego. Solo sé que no sé nada. Nació en el año 470 a.C. en Alopece, Atenas. Fue un filósofo griego de la antigüedad, considerado como uno de los fundadores de la filosofía occidental. Según Platón, su maestro era el más sabio de los hombres. Durante su vida, Sócrates no escribió ningún diálogo filosófico, y gran parte de lo que se sabe de él procede de las descripciones que hicieron de él sus discípulos. Especialmente Platón enseñó que el conocimiento es accesible a todos a través de la razón y la lógica, y que la virtud es la clave para una vida feliz y significativa. Su método de interrogar a sus oponentes o alumnos para llevarlos a la verdad se conoce como el método socrático. Según Jenofonte, Sócrates estaba más interesado en la educación intelectual de los jóvenes de Atenas que de cuidar la educación de sus propios hijos. Número 13. William Shakespeare, poeta y dramaturgo inglés. Sabemos lo que somos, pero no sabemos lo que podemos ser. También actor, considerado uno de los grandes escritores de todos los tiempos. Entre sus obras más célebres aparecen Hamlet, Macbeth, Romeo y Julieta, así como las comedias El sueño de una noche de verano y El mercader de Venecia. Fue uno de los fundadores de la Royal Shakespeare Company y su legado literario continúa siendo relevante y celebrado en todo el mundo. El cielo nunca ayuda a un hombre que no quiere obrar. Se cree que nació el 23 de abril de 1564, del calendario juliano. En la lápida que cubre su tumba se lee el epitafio: Buen amigo, por amor de Jesús, absténgase de cavar el polvo encerrado aquí. Bendito el hombre que perdona estas piedras y maldito el que mueve mis huesos. Llevaba una doble vida. En Londres se había convertido en un famoso dramaturgo. Sin embargo, en su ciudad natal, Stratford, donde vivían su esposa y sus hijos, a los que visitaba con frecuencia, era un empresario muy conocido y respetado. Número 12. Platón, filósofo griego. No dejes crecer la hierba en el camino de la amistad. Considerada una de las figuras más importantes en el desarrollo de la filosofía occidental, Platón fue alumno de Sócrates y más tarde fundó su propia escuela, la Academia de Atenas. La obra más famosa de Platón es La República, en la cual describe su visión de una sociedad ideal. Basándose en el pensamiento de Sócrates, desarrolló un sistema filosófico posteriormente conocido como platonismo. Su pensamiento tiene aspectos lógicos, epistemológicos y metafísicos. La ignorancia es la semilla de todo mal. Creía que la única manera de encontrar cambios era a través de la educación. Sostenía que la realidad está constituida por ideas y no formada por cosas materiales. Fue soldado. Platón fue soldado entre el 409 y el 404 a.C., durante la guerra del Peloponeso, en la que Esparta derrotó a Atenas. Número 11. Arquímedes, físico, inventor y matemático griego. Quien sabe qué hacer, sabe también cuándo. Conocido por su trabajo sobre geometría y, principalmente, por su principio de hidrostática, que establece que un cuerpo que flota en un fluido experimenta una fuerza igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Denme un punto de apoyo y les moveré el mundo. Entre la maquinaria de guerra destacan sus inventos como la catapulta y un sistema de espejos que incendiaba las embarcaciones enemigas al enfocarlas con los rayos del sol. Su muerte fue algo extraño. Cuando Siracusa fue conquistada durante la Segunda Guerra Púnica, se cree que fue asesinado en el 212 a.C. por un soldado romano que lo encontró dibujando un diagrama matemático en la arena. Dicen que Arquímedes estaba tan concentrado que le dijo al soldado: no desordenes mis diagramas. Número 10. Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, compositor austríaco. La música es el único camino hacia lo trascendente. Compositor de renombre mundial del siglo XVIII, reconocido por sus óperas, sinfonías y conciertos, así como sus trabajos para piano, música de cámara o música coral. A los 3 años ya interpretaba piezas en el piano y a los 5 ya compuso obras. Cuando realiza su primera gira por Europa con su familia, es considerado un genio. La misa de Requiem de Mozart en re menor fue compuesta en 1791 y estaba sin terminar en el momento de su fallecimiento. Mozart compuso Requiem con la creencia de que era para él, aunque fue un encargo de un noble anónimo que tenía intención de usar la obra como suya. Número 9. Aristóteles, filósofo y científico griego. El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Considerado uno de los pensadores más importantes de la historia de la filosofía. Sus ideas sobre ciencias naturales, biología, física y metafísica han influido en generaciones de pensadores. En el año 335 fundó su propia escuela en Atenas, el Liceo. Ideó el estudio de la lógica formal, creando un sistema conocido como silogística. Su teoría ética y política continúan ejerciendo influencia en el debate filosófico. Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo.
Platón. A los 17 años fue enviado a estudiar en la Academia de Platón. No fue el elegido. Platón no lo eligió para dirigir la academia, aún siendo su discípulo más destacado, sino que eligió a su sobrino, Speusipo. Número 8. Nicolás Copérnico. Antes que nada debemos notar que el universo es esférico, conocido por la teoría heliocéntrica, basada en los estudios de Aristarco de Samos. Su teoría establecía que la Tierra giraba sobre sí misma una vez al día y que una vez al año daba una vuelta completa alrededor del Sol. Además afirmaba que el planeta, en su movimiento rotatorio, se inclinaba sobre su eje. Cada luz tiene su sombra y cada sombra tiene una mañana siguiente. Trabajó unos 25 años en el desarrollo de su modelo del universo, resultándole muy difícil que los científicos de la época lo aceptaran. En el 2010, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada nombró al elemento 112 de la tabla periódica como Copérnico. Número 7. Marie Curie, física y química polaco-francesa. Nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, Polonia. Hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno. Me enseñaron que el camino del progreso no era rápido ni fácil. La primera mujer premio Nobel, descubrió el polonio, el radio y es la única persona en ganar el premio Nobel de física y de química. Fue pionera en el estudio de los elementos radiactivos, ya que descubrió la radiactividad. Murió de anemia aplásica causada por la exposición a la radiación. Einstein y Curie se conocieron en Bruselas en 1911 en una conferencia. Este evento reunió a los principales científicos del mundo en el campo de la física y Curie fue la única mujer entre sus 24 miembros. Número 6. Isaac Newton, matemático y físico británico. Construimos demasiados muros y no suficientes puentes. Considerado uno de los científicos más influyentes de todos los tiempos, reconocido por su trabajo sobre las leyes del movimiento y la gravedad. En matemáticas, otro de sus descubrimientos fue el desarrollo del cálculo infinitesimal. También hizo aportes a la óptica. Platón es mi amigo, Aristóteles es mi amigo, pero mi mejor amigo es la verdad. Desarrolló la teoría de la gravedad, descubrió la naturaleza de la luz y el color, sentó las bases de gran parte de las matemáticas que se utilizan en la ciencia moderna. Un dato curioso es que su pelo fue examinado en 1979 y se encontró mercurio, probablemente como resultado de sus búsquedas alquímicas. El envenenamiento por mercurio podría explicar la excéntrica conducta de Newton durante su vejez. Número 5. Charles Darwin, naturalista británico. Un científico no debería tener deseo, un simple corazón de piedra. Propuso la teoría de la evolución por selección natural, el origen de las especies, presentó evidencias de que toda vida en la Tierra está relacionada y ha descendido de un ancestro común. La teoría de la evolución de Darwin es la base para la comprensión científica del origen de las especies. Asistió a la Universidad de Edimburgo con la intención de convertirse en médico, como su papá. Desistió ya que no soportaba ver sangre. Número 4. Galileo Galilei, físico y astrónomo italiano. La mayor sabiduría que existe es conocerse a uno mismo. O la duda es la madre de la invención. Su contribución en el campo de la astronomía incluye la confirmación telescópica de las fases de Venus, el descubrimiento de los 4 satélites principales de Júpiter y la observación de manchas solares. Sus descubrimientos ayudaron a comprender el universo y siempre recibió mucha oposición y fue condenado por el Santo Oficio en 1633. Cuenta la leyenda que en la lápida del científico estaba grabada la frase Eppur si movi, aunque se cree que no es cierto. Eppur si movi sería sin embargo se mueve, que es la hipotética frase en italiano que según la tradición dijo Galileo al ser condenado por decir que la Tierra se movía alrededor del Sol. Número 3. Leonardo da Vinci, arquitecto, inventor y artista italiano. Quien piensa poco se equivoca mucho. Considerado como una de las personalidades más influyentes de la historia, destacada figura del Renacimiento. Antes habrá cuerpo sin sombra que virtud sin envidia. Durante su segundo periodo florentino, realizó varios retratos, de los que solo se conserva la Gioconda, también conocida como la Mona Lisa. Parece ser que sentía una predilección por esta obra, ya que la llevaba hasta en sus viajes. Entre sus numerosas habilidades, destaca la capacidad para escribir con una mano y dibujar con la otra. Dibujaba con la derecha y escribía con la izquierda. Número 2. Albert Einstein, matemático y físico alemán, uno de los científicos más importantes de toda la historia. Durante 2 años Albert Einstein se dedicó a la enseñanza, sustituyendo a profesores o dando clases particulares. Finalmente en 1902 consiguió trabajar como examinador en la oficina de patentes, mientras comenzaba a destacar en la comunidad científica. Energía equivale a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Los intelectuales solucionan problemas, los genios los previenen. Su trabajo sobre la teoría de la relatividad y el concepto de equivalencia, masa de energía, revolucionó el pensamiento científico. También hizo importantes aportes al desarrollo de la mecánica cuántica y la mecánica estadística. Uno de sus hábitos más raros era no usar calcetines, nunca. En una ocasión le comentó a su esposa Elsa: de joven me di cuenta de que el dedo gordo del pie siempre terminaba haciendo un agujero en el calcetín, así que dejé de usar. Entre los premios que ganó, el premio Nobel de Física, la medalla Copley y la medalla Max Planck. Número 1. Nikola
Nikola Tesla, ingeniero e inventor serbio. Cada ser vivo es un motor adaptado a las ruedas del universo. Científico innovador, con ideas poco convencionales, conocido por sus contribuciones al diseño del sistema moderno de suministro eléctrico. Inventor del motor asíncrono de corriente alterna, con patentes relacionadas con el sistema polifásico, que contribuyó enormemente al desarrollo de la electricidad y el magnetismo a fines del siglo XIX y principios del XX. Se calcula que su coeficiente intelectual oscilaba entre los 160 y 300 puntos, considerado uno de los más importantes científicos de toda la historia. Experimentó con la transmisión inalámbrica de electricidad, trabajó para Edison y además sacó una radiografía antes de que ésta se inventara. Cuenta la leyenda que nació durante una tormenta eléctrica, en la cual la partera vaticinó un mal presagio, diciendo que sería un hijo de las tinieblas, y que su madre respondió: no, será un hijo de la luz. Sería injusto dejar afuera de este tópico a William James Sidis, que fue un prodigio estadounidense, que demostró poseer sorprendentes habilidades en el aprendizaje, especialmente en las matemáticas y en el dominio de los lenguajes. Hablaba cerca de 40 idiomas y a los 7 ya había inventado uno, el Vanderbilt. Se cree que su IQ estaba entre 255 y 300 puntos. Si te gustó el video, por favor dale like y déjame un comentario que me ayudaría mucho. Gracias.